¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes. A raíz de la detención o entrega, todavía sigue en disputa estos conceptos de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del fentanilo, el daño que produce el fentanilo, por supuesto, en la sociedad, no solamente norteamericana, sino ya en otras partes del mundo. Y las grandes preguntas. ¿Quién creó la crisis realmente del fentanilo? ¿Quiénes son los responsables de esa tragedia humanitaria que se vive en muchos lugares y en muchos hogares? ¿Quién es el que gana, en definitiva, con este tipo de guerra lanzada por los Estados Unidos, supuestamente en contra de las drogas, cuando las drogas siguen llegando a diversos sectores, tanto dentro de su territorio como fuera de su territorio? Yo quiero invitarlos, por supuesto, a que conozcan, si no es que ya lo hacen, definitivamente, a que busquen, indaguen el excelente trabajo de Beatrix, caricaturista del Chamuco, autora de cómics periodísticos. Ese término a mí me encanta de verdad, porque es a través del mismo en donde podemos allegarnos de muchísima información de temas sumamente sensibles, sumamente importantes. Y hoy tenemos el honor de recibir aquí en la comunidad a Beatrix. ¿Cómo estás, Beatrix? Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Y pues para mí es un placer estar aquí con ustedes. No, hombre, el placer, te lo reitero, es todo nuestro. Presentaste un trabajo en torno precisamente a este tema del consumo del fentanilo, de la industria farmacéutica, de cómo ha venido desarrollándose el tema de las adicciones en los Estados Unidos. Un tema que sin duda alguna en este momento, querida, vuelve a ponerse sobre la mesa porque la postura de las autoridades norteamericanas es el problema siempre son los cárteles. ¿Qué es lo que tú indagas? Que ojo, amigos y amigas de la audiencia, hay un trabajo periodístico detrás importantísimo, sumamente riguroso, sumamente honesto y sumamente sustentado de lo que hace mi querida Beatrix. ¿Qué es lo que tú encuentras en ese escenario, querida? Pues bueno, este trabajo, bueno, yo hice una serie de cómics hace como un año, más o menos salieron publicadas en la revista El Chamuco, porque no sé si se acuerdan que estaba muy candente el tema del fentanilo y que las autoridades, la DEA sobre todo, ¿no? Estaba como culpando mucho a los cárteles mexicanos, a los chapitos en particular, ¿no? Traían mucho este discurso y bueno, todo el tema del fentanilo estaba muy fuerte. Entonces, como que yo lo que vi es que había como mucha desinformación, o sea, incluso yo misma decía, bueno, ¿esto de qué se trata, no? ¿Por qué? ¿Qué es? Y a partir de esa pregunta, digamos, empecé a investigarlo. Y de ahí salió esta serie de cómics periodísticos, efectivamente, que se tituló Nación Adicción, que es, bueno, el origen, bueno, son tres partes. La primera es el origen de la crisis de los opioides en Estados Unidos. O sea, porque, bueno, yo no le quito responsabilidad de ninguna manera a los cárteles Claro. mexicanos ni al crimen organizado en México. Por supuesto que no, tampoco se trata de eso, pero sí se trata de ver qué hay de fondo porque Estados Unidos, digo, no es ninguna novedad, que es el país que más consume y trafica pues, drogas en todo el mundo. Y bueno, yo cuando empiezo a investigar, porque pues bueno, esto del fentanilo no es un problema pues de una sola arista, ¿verdad? O sea, tiene varias. Entonces, pues tú empiezas literal a jalar el hilo y te empiezan a salir muchas más cosas, ¿no? Entonces yo indagué y lo que me sale o lo que empiezo a investigar es que desde hace como 20 años, allá en Estados Unidos, existió una farmacéutica que se llama Purdue Pharma, que bueno, es una empresa que se dedicó siempre como a hacer fármacos con base en opioides, ¿no? Y así nos vamos mucho más atrás de la historia de los opioides y la relación con los imperios, ¿no? Tanto el británico como el de Estados Unidos, pues hay una larga historia. Ahí tenemos la guerra del opio, que eso es del siglo pasado, del siglo XIX empezó, hubieron dos. La primera fue en el siglo XIX con Gran Bretaña y luego ya en la segunda sí se involucra Estados Unidos. Entonces, pues ya desde ahí digamos que el imperio tiene una larga historia con los opioides, ¿no? Entonces, esta farmacéutica que se llama Purdue Pharma, incluso si alguien quiere indagar mucho más sobre este tema, hay una serie ahí en Netflix, digo, hago el anuncio por si a alguien le interesa el tema,
que se llama Painkiller. Habla totalmente de este tema, ¿no? Que ellos sacan un medicamento que se llama Oxycontin. Eso es muy importante saberlo, porque desde hace 20 años las autoridades en Estados Unidos, todo, lo hicieron legal. Es un medicamento base opioide, que bueno, es un opioide sintético, ¿no? Este, pero bueno, los opioides son adictivos totalmente. Ese es el problema con los opioides. Y digamos que en Estados Unidos se permite la venta, incluso no solo se permite la venta de este medicamento, se llama Oxycontin, eh, sino que además la farmacéutica hace toda una labor de propaganda, de publicidad, propaganda, toda una estrategia de marketing muy fuerte para que los doctores, a la menor provocación, recetaran este medicamento. ¿Cuál era el problema? Pues que era un medicamento muy fuerte. Pues son opioides. Los opioides no es como tomarte un paracetamol. Los opioides generan adicción. Son peligrosos, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos los permite, se vuelven millonarios, esta farmacéutica los empieza a vender y a distribuir y hacer todo este tema del marketing, que es muy importante. Por ahí también, si indagan un poquito más dentro de la historia de Estados Unidos y su relación, tanto con drogas legales como ilegales, las dos, vamos a ver que ya hay un historial desde las guerras, por ejemplo. Desde la Primera Guerra Mundial ya se empezaba a usar la morfina, ya se empezaban a usar este tipo de drogas. Luego ya en los años 60 sacan, por ejemplo, el Valium, que fue muy importante el Valium, porque es el primer medicamento, el primer fármaco legal que se vende popularmente. Estaba dirigido a más de casa, por cierto, ¿no? Porque las mujeres pues siempre hemos sido histéricas. Entonces, incluso la publicidad pues, se atacó también a la gente con mucha publicidad para que consumiera esto, ofreciéndoles pues evidentemente una alternativa, una vida mejor, que causó adicciones. Entonces, esto del fentanilo tiene una larga historia, o sea, el Oxycontin que se empieza a recetar en los años 90 y se deja de recetar hasta, o sea, creo que todavía lo venden, ¿eh? Ni siquiera está prohibido, ni mucho menos. Lo que generó fue una generación de gente adicta a los opioides. ¿Qué pasó con esta gente? Que iba al doctor, por ejemplo, porque el brazo se le rompía, por decir, y rápidamente le recetaban opioides, acababan enganchados. Incluso había personas que los consumían solo como drogas, solo que este fármaco era caro. O sea, una botella con 30 píldoras está más o menos como unos 15,000 pesos, digo actualmente, porque todavía existe. Entonces la gente, pues digamos que acababa su tratamiento de Oxycontin, pero estaba ya enganchada a los opioides. Y entonces salió a la calle a buscar más opioides. En ese momento se engancharon con la heroína, pero después llega el fentanilo, que es como un sustituto, bueno, no es sustituto, porque está mal decirlo así, es como, pues sí, lo entrecomillo porque es una droga mucho más barata y mucho más peligrosa, que con una dosis del tamaño de 2 gramos de sal te puedes morir. O sea, ese es el problema del fentanilo, que es barato y que con muy poquito tú puedes enganchar e incluso provocar sobredosis en la gente. Entonces, la gente que ya viene enganchada por las drogas legales, pues sale a la calle, la heroína de repente empiezan a encontrar algo que es mucho más barato, que es el fentanilo, y de ahí viene una buena parte de esta crisis de los opioides. O sea, los chapitos efectivamente sí, sí están ahí metidos en el mercado, pero ellos llegaron cuando ya la gente llega adicta. O sea, ellos llegaron pues a suplir una necesidad que ya tenía la población, porque al principio el fentanilo llega de China. Incluso dicen que lo mandaban hasta por paquetería, ¿no? O sea, Ujú. tú pedías casi casi en Amazon. Claro, no, no es tan fácil, ¿no? O sea, lo tenías que hacer por la Deep Web y con métodos un poco más clandestinos. Pero literal te llegaba el paquete de fentanilo a tu casa. Entonces, de 1 kilo de fentanilo, tú podías hacer miles de dosis. Entonces, obviamente tu ganancia se multiplicaba, ¿no? Entonces, ese es un poquito como el antecedente de toda esta crisis que vemos ahora, que sí es un problema de salud pública, o sea,
terrible. La sociedad de Estados Unidos, créanme, no se le está pasando bien. Y en buena medida es por las políticas públicas de sus propias autoridades y también por sus corporativos farmacéuticos. Entonces, que no vengan ahora, o sea, otro que trae mucho ahorita, otra vez este tema en campaña, pues que también se hagan responsables ellos de lo que ellos han creado con sus propias compañías y con sus propios fármacos. O sea, Estados Unidos lleva consumiendo opioides pues más de un siglo, no es de Claro. ahorita, y ha sido el negocio de Estados Unidos y la guerra, ¿no? También la guerra Cla- de Vietnam, ¿no? Sí, dime. Claro, como bien señalas, ahora sí que la construcción de un imperio basado en violencia y basado en drogas, en muchos sentidos. La droga como parte medular, tanto en el control social de una población que tiene que consumir diferentes opioides, porque cuando hablamos de drogas, querida, no siempre hablamos de cocaína, no siempre hablamos de LSD, no siempre hablamos de marihuana, hablamos precisamente de las famosas drogas legales que incluso han provocado en muchas ocasiones una codependencia y hasta casos de suicidio involuntario, si lo podemos llamar así, gente que toma una, luego toma otra cosa, luego toma una cantidad mayor y todo está perfectamente legalizado. Yo recuerdo un trabajo de investigación también que hablaba y hacía el comparativo, tal vez sí un poco duro, ¿no? Pero que decían qué tanta responsabilidad tienen en esta crisis del consumo interno en los Estados Unidos, pues los que tienen las batas blancas, los que venden los medicamentos, los que los recetan, ¿no? El cártel de la receta les llegaban a decir. Así es. Y es que esa es una realidad. Realmente, desde los años 60, cuando lanzan, te digo, el Valium es importante porque es la primera droga legal, o sea, que tú podías ir y comprar y que tuvo mucha publicidad. O sea, sí es importante el factor publicidad aquí, ¿eh? Que se venden. Ahora, Valium, pues es un barbitúrico. Se supone que no es tan adictivo como un opioide. Las drogas más adictivas son los opioides, ¿no? Eso es. Y ellos se los han vendido así a su gente como si fueran paracetamol. Entonces, sí, sí hay un problema serio, ¿no? O sea, con las drogas, tanto las legales como las ilegales. Y los opioides son mucho más adictivos que la cocaína, que el LSD, que la marihuana, que cualquier otra droga que se pueda circular. Entonces, sí, sí hay un tema. Ahora, por ejemplo, con el fentanilo, está bien, bien triste. La verdad es que es una situación muy, muy lamentable, ¿no? O sea, social, están viviendo ellos. El viaje, por decirlo así, de los adictos al fentanilo, o sea, a lo mejor con la heroína, pues bueno, podían adormecerse un rato y pues se la pasaban bien mientras estaban ahí. Pero con el fentanilo ya el viaje es la sobredosis. O sea, hay adictos, hay gente que está en la calle, gente joven, gente que está en sus veintes, que ha tenido veintitantas sobredosis. Entonces, lo que hace el Estado, o incluso más bien algunas organizaciones civiles, como para ayudar a la gente, es regalarles un medicamento que se llama Narcan. Curiosamente, o sea, ya ven que las compañías nunca pierden. Ese medicamento lo produce la misma compañía que producía el Oxycontin. O sea, los mismos que hicieron el problema están vendiendo ahora, ¿no? El remedio. Entonces, es un medicamento que se le inhalable que se les reparte a los adictos, a los que están así, los junkies que están en la calle, pues para cuando ya les esté dando la sobredosis, se lo meten y ya reviven. Y ese es el viaje del fentanilo, morirse. Y pues si tienes suerte, sobrevives a la sobredosis. Pero ya estamos hablando de ese tipo de adicciones. O sea, ya ni siquiera es como la heroína. La heroína, comparada con el fentanilo, es un dulce. O sea, el fentanilo es como 30 veces más adictivo, con menos dosis. Entonces, ese es el problema. Y el otro problema es que lo están usando, como es muy barato, y pues ya ahorita se fabrica pues ya a mayor escala y pues sí, también se está fabricando aquí en México, pues lo que están haciendo pues, es rebajarlo con otras drogas, con cocaína, con LSD, qué sé yo. Entonces la gente lo consume, no sabe que eso tiene fentanilo y que viene la sobredosis.
Ese es el problema real del fentanilo, que pues, por eso la gente se muere. Claro. No. Oye, Beatriz, ahorita mencionabas las campañas mediáticas, es decir, los medios de comunicación. Y algo que me llamó mucho la atención de tu trabajo, que llevaste a cabo, de esta investigación periodística que realizaste, es ese papel por parte del gobierno de los Estados Unidos que inicia en los 70 con Nixon, pero que lo podemos ver en el 2024 con Biden, y lo vimos con Barack Obama, y lo vimos con Bush, y lo vimos con Clinton, en donde de una u otra forma vinculan el tema de las drogas, en esa época los negros, en esa época los antiguerra, ahora los latinos, es decir, el papel de los medios y de la publicidad para que lo negativo sea precisamente en sectores que el poder como tal norteamericano Sí. no puede ver, ¿no? Totalmente, y eso incluso, o sea, digo, uno no inventa, simplemente ahí están los datos, hay que buscarlos. O sea, uno fue colaborador de Nixon, o sea, Nixon es el que declara la guerra en los 70. Y esta guerra, pues desde el inicio justamente se usó para invadir, por ejemplo, barrios afro, para dinamitar, por ejemplo, a las Panteras Negras, que era como un partido político, pues que a lo mejor se empezó a volver incómodo, que llegaban y hacían, pues empezaban a sembrar drogas en las calles, luego ya tenían el pretexto para decir, no, es que en ese barrio, en el Harlem, por decir, son muy adictos, tiene que entrar la ley y el orden, ¿no? Y era cuando ya invadían. Pero incluso hay miembros que colaboraron con Nixon que decían eso, que la guerra antidrogas, su función era, pues el intervencionismo, era llegar se usaba como para disgregar grupos minoritarios y, por supuesto, racializados, ¿no? O sea, siempre iban en contra o de los cubanos o de los afro, o en este caso de los mexicanos. O sea, incluso hasta había el chiste como por ahí de los años 80, de que si era cocainómano, seguro era latino, seguro era negro, ¿no? Siempre, siempre se estigmatizó a las minorías racializadas, ¿no? Con las drogas y se usaron pues para, incluso como pretexto para dinamitar, digamos, grupos sociales o partidos que se estaban organizando de minorías. Bueno, ya en una mayor escala, pues el intervencionismo a otros países, ¿no? So Ujú. pretexto de que pues es que vamos a salvarlos, porque ustedes consumen muchas drogas o las producen. Claro, Y pues lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto, ¿no? En Medio Oriente, incluso la guerra de Vietnam claro, fue totalmente narcotráfico, ¿no? claro, O sea, no es nuevo. Lo que estamos viendo hoy en campaña no es nuevo. La misma historia que siguen contando, ahora son los malos que somos nosotros. claro, No, totalmente. Mi querida Beatrix, ha sido un verdadero placer platicar contigo, que no sea la última vez, no, y muchas gracias. pedirte, además del Chamuco, ¿dónde más la gente puede estar pendiente de tu trabajo, tu contenido? ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? En fin. Miren, mi cuenta de Twitter es Beatrix-G de gato, con G. O sea, con esa arroba me pueden encontrar también en Instagram. Y bueno, también ya abrí un TikTok que, bueno, prometo alimentarlo más seguido. Pero básicamente ahí, también en la página oficial de la revista del Chabuco, ahí también pueden leer, pues no solo mis cómics, sino también los de los colegas, que pues varios de nosotros hacemos cómic periodístico y pues andamos ahí investigando cosas y haciendo bonos al respecto. De verdad que ha Pero sido un placer platicar contigo, querida. muchísimas gracias por la oportunidad y pues como dice, ojalá no sea la última.